Muy bien, chicos del cuarto año de secundaria en el curso de química. ¿Ya? Nos encontramos aquí entonces. Ustedes me acaban de mencionar un conjunto de características. Muy bien los que han participado en esta primera parte y hay otros que han participado en el chat. Sí he leído, Gabriel. Sí he leído lo que me han colocado en el chat varios de ustedes, ¿ya? Cuando hablamos precisamente de los compuestos inorgánicos, nos vamos a encontrar con un grupo de elementos, ¿ya? Con un grupo de elementos. Nos vamos a encontrar con un grupo de compuestos químicos y precisamente vamos a tener a los óxidos, a los hidróxidos, ¿ya? A los ácidos, ¿ya? Y también vamos a tener a las sales. Estos son, Paris, los principales compuestos inorgánicos que existen. Principales compuestos inorgánicos. Todo compuesto inorgánico, Marjorie, que tú puedas ver en la vida, o va a ser un óxido, o va a ser un hidróxido, o va a ser un ácido, o va a ser una sal. Obligatoriamente, profesor, ¿va a ser alguno de estos tres? Sí, obligatoriamente va a ser los tres. Y el día de hoy nos estamos enfocando acá y nos vamos a enfocar acá también. ¿Ya? Que son los más básicos, los óxidos y los ácidos, ¿ya? Comenzando en este primer material, tenemos generalidad. Mira, tenemos generalidad, ¿ya? ¿Qué significa en este caso? Óxidos, porque los óxidos pueden ser metálicos, pero también pueden ser no metálicos, Nayara, que ya lo hemos visto. Metálicos y no metálicos. ¿Y de qué depende, Nayara, que un óxido sea metálico y no metálico? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que un óxido sea metálico o no metálico? A ver, para todos, pueden activar su audio y responder. ¿De qué depende de que un óxido sea metálico o no metálico? Uy, nadie. Vamos, vamos a recordar. ¿De qué depende de que un óxido sea metálico o no metálico? A recordar y escuchar lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque en lo que estoy diciendo está la respuesta. ¿De qué depende que un óxido sea metálico o no metálico? A ver, Alondra. Luis, ¿de qué va a depender que un óxido sea metálico o no metálico? Melanie. Profesor, de los óxidos. La pregunta es, ¿de qué depende que un óxido sea metálico o no metálico? ¿De qué va a depender? No lo googleen, porque si lo googlean no lo van a encontrar, porque es una pregunta tan sencilla que no la van a encontrar, que Google ha dicho, ¿para qué hacer esta pregunta tan sencilla? Si los chicos del cuarto año de secundaria la saben. ¿Mm? A ver, pensemos un poco. Marjorie, ¿de qué depende de que un óxido sea metal o no metal? Uy, si no respondemos esto, voy a durar toda la mañana con esto, ¿ah? Y suspendo la clase y la doy por la tarde. ¿De qué depende que un óxido sea metálico o no metálico? ¿Mm? Pasan los De sus segundos. compuestos, ¿De qué? de lo que está formado, oxígeno con un metal o oxígeno con no metal. Claro, de eso. ¿De qué depende que sea un metal y no metal? De con quien decida combinarse el oxígeno, si con un elemento metálico o no metálico. Es por ello, Hans, que cuando tú vas a formular un compuesto metálico, tú tienes que ubicar a los elementos metálicos en la tabla periódica. No vas a ver a los no metales. Si yo te digo, Hans, forma un compuesto óxido no metálico, Matías, enciende la cámara, Matías de la Cruz. Si tú vas a formar un compuesto, un óxido no metálico, tú no vas a mirar a los metales para nada. ¿Por qué? Porque te están pidiendo un óxido no metálico. Y precisamente a eso es lo que tenemos que ir. Aplicamos nosotros tres nomenclaturas. Una nomenclatura tradicional, una nomenclatura sistemática que también es llamada nomenclatura STOP. Nomenclatura UPAP. Cuando ustedes escuchen nomenclatura UPAP, ustedes deben de relacionarla directamente con la nomenclatura sistemática. Esa es la nomenclatura UPAP, la nomenclatura sistemática, ¿ya? Y también está la nomenclatura STOP, ¿ya? La nomenclatura STOP. En la nomenclatura tradicional es el más antiguo y en la nomenclatura tradicional hay nombres admitidos. ¿Qué es un nombre admitido? Ejemplo, Renzo
Renzo, que te veo sin el polo amarillo y sin la casaca, Renzo se llama así porque a él le han admitido ese nombre. Uno no lo ha elegido, él no lo ha elegido, a él se lo han admitido. Pero no hay una fórmula para nombrar a Renzo. No hay una fórmula. Es un nombre admitido. No hay una fórmula para nombrar a Matías Evangelista. No hay una fórmula para nombrarlo. ¿Por qué? Porque ese nombre se lo han admitido al momento de su nacimiento. Se lo admitieron. Así existen algunos compuestos químicos, Cheryl, Sotomayor. Hay algunos compuestos químicos que tienen nombres admitidos y esos nombres admitidos pertenecen a la nomenclatura tradicional, ¿ya? Pero con el tiempo, la organización de la Academia de Química Pura y Aplicada ha realizado normas, leyes para nombrar a los compuestos por la nomenclatura tradicional, para nombrar a los compuestos por la nomenclatura STOP y para nombrar a los compuestos por la nomenclatura UPAP o la nomenclatura sistemática, ¿ya? Y cada una de estas nomenclaturas tiene una característica. Como por ejemplo, ¿cuál es la principal característica de lo que pueden recordar ustedes de la nomenclatura STOP? Cuando yo escucho nomenclatura STOP, ya sé que debo de trabajar con... ¿Debo de trabajar con qué? Cuando yo escucho nomenclatura STOP, ¿con qué debo de trabajar? ¿Dónde están los saberes previos? Cuando escucho nomenclatura STOP, ¿qué? Yo sé que el nombre va a llevar ¿qué? ¿Qué va a llevar el nombre? Óxido. No. Número. Va a llevar número. Número, ¿cómo va a ser ese número? Números romanos. Números Cuando, 18. correcto. Número romano. Número romano. Cuando ustedes escuchen stop, la palabra stop, nomenclatura stop, ojo, nomenclatura stop, ustedes deben de pensar en números romanos. Si su nombre no tiene número romano, está mal. Porque la nomenclatura stop, su base es el número romano. Porque el número romano es el estado de oxidación que va a tener el compuesto. Si yo escucho nomenclatura sistemática, automáticamente, ¿en qué debo de pensar? ¿En los sufijos? En los sufijos. No, prefijos. En los prefijos. En los prefijos. Correcto. La vida en química se te va a hacer más fácil si tú escuchas sistemática y dice, ya, mono, di, tri, penta, hexa, hecta. No, se te va a hacer más fácil la vida así. Se te va a hacer más fácil la vida química si tú escuchas nomenclatura stop. Ya, números romanos. Y se te va a hacer más fácil si cuando escuchas la nomenclatura tradicional, sabes que tienes que recordar qué. ¿Cuál es la base de la nomenclatura? ¿Cómo? ¿Los sufijos? Los sufijos y. Porque no solamente hay sufijos y prefijos. Porque hay un hipo. Por allí hay un hipo. ¿Ya? Hay un hipo. Y por allí hay un per. Son dos sufijos que hay que recordar. La vida en nomenclatura se te va a hacer más fácil, Luis, si tú recuerdas que en la tradicional hay un hipo y hay un per. Pero también hay un oso. Vuelve a haber un oso. Hay un ico y vuelve a haber un ico. Si tú recuerdas esas generalidades de nomenclatura, los nombres van a ser sencillos, rápido los vas a hacer. Rápido, con una tabla periódica a la mano. Bueno, ni con eso, porque ya las valencias, de tanto que se estudian y de tanto que se trabajan, se van aprendiendo. Como por ejemplo, en esta nomenclatura sistemática. Aquí se voy a acelerar. Nomenclatura sistemática. Recuerden ustedes que yo voy hablando y ustedes van tomando nota. Ya en este tema no voy a decir, chicos, 10 minutos, 5 minutos para que ustedes escriban. No. Voy hablando, ustedes van participando y van tomando nota de lo que ustedes vean lo más relevante. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener compuestos, sí, los óxidos, combinación del oxígeno con cualquier elemento. Ya eso lo sabemos ya, con cualquier elemento. Pero me va a existir en óxido metálico, que allí yo voy a utilizar el oxígeno con un metal. Y para yo conocer, en este caso, las nomenclaturas que voy a utilizar, voy a trabajar con una nomenclatura sistemática.
que la nomenclatura sistemática es la misma nomenclatura UPAP. Y voy a tener mis prefijos aquí. Miren, prefijos. Prefijo. ¿Por qué necesito estos prefijos? Porque el nombre comienza con un prefijo seguido de la palabra óxido. Es decir, pueden haber monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentaóxido, hexaóxido, heptaóxido y sucesivamente. Más acá, más el metal. Profe, ¿y qué significa esto? El di, profe, significa un prefijo también. ¿Por qué? Porque puede ser, un ejemplo, un dióxido de dimetal, ya de dimetal, que no hemos puesto todavía ningún ejemplo hasta ahora, ¿ya? Esto es para la sistemática, como por ejemplo, ¿ya? Como si yo fuera a trabajar, yo fuera a trabajar con el sodio, ¿ya? Sodio, valencia 1, porque me lo ha dicho Melanie al inicio de la clase, oxígeno 2, ¿ya? Primer paso, que lo hemos visto ya, intercambiamos valencias, ¿ya? Sodio me queda con 2 y oxígeno me queda con 1. No voy a colocar el 1. Y voy a nombrar de derecha a izquierda, Luis. De derecha a izquierda. Y comienzo nombrando, acá hay un 1. Acá hay un 1, pero yo no lo he colocado, pero sí tengo que nombrarlo. ¿Y cuál es el prefijo para 1, Luis? Luis. Mono. 1. Muy bien, 1. Y si combino ese prefijo con la palabra óxido, ¿cómo se va a llamar? Combino el prefijo. Claro, monóxido. Y nombro, ojo, ya he nombrado el óxido, que es un monóxido. Ahora voy a nombrar su prefijo. Voy a nombrar el prefijo del siguiente elemento. ¿Ya? El prefijo, que es este que está acá. ¿Ya? Ese es ¿Disodio? Claro. Entonces yo voy a tener al monóxido de disodio. ¿Ya? Monóxido de disodio. Esto es por la nomenclatura sistemática. Por la nomenclatura stop voy a tener yo óxido, la palabra óxido. Ya, el profesor me dijo que tuviera en cuenta números romanos. Entonces, dice óxido de el metal y entre paréntesis, en número romano, de la valencia. ¿De quién? De ese metal. Pero no de la valencia final, de la valencia original del elemento, Cheryl. Original. Como por ejemplo, un óxido de sodio. ¿Y cuál es la valencia original, Cheryl? ¿Cuál es la valencia original del elemento sodio? 1. 1. Yo no puedo colocar óxido de sodio 2. No puedo colocarlo. Henry está acá. Henry no está. Ya, y si no está, hay que sacarlo, pues. Y Renzo tampoco está. Hay que sacarlo también. Vamos a ver, 1. Aquí está el otro. Ya, y Manuel, que no lo veo tampoco. Manuel sí está. Marjorie, ¿por qué no puede ser monóxido de, perdón, monóxido no, óxido de sodio 2? ¿Por qué no? Poner su valencia original. ¿Por qué? Porque deben de poner la valencia original del sodio. Y el 2 no es valencia, yo estoy viendo el 2 en el sodio. No, eso no. Es 1. Pero, Marjorie, es 1 porque tú estás viendo la formulación. Porque estás viendo toda la formulación. Pero si solamente ves la fórmula, ¿cómo te das cuenta que es 1? A ver, a nivel general, si están viendo la fórmula, si solamente ven la fórmula, ¿cómo se dan cuenta que es 1? Porque el oxígeno siempre va a tener 2. Porque el oxígeno siempre va a tener 2, ¿ya? Entonces, porque hay un intercambio de valencias. Y eso siempre hay que recordarlo. Entonces, sería un óxido de sodio 1, ¿ya? Óxido de sodio 1. Y la nomenclatura tradicional, bueno, es la que más nos encanta, ¿ya? Porque es donde hay mayor dinamismo. Comienza con la palabra óxido, utilizamos el hipo oso para la menor, utilizamos el ico para la mayor y el oso
para la del centro. Una pregunta, Yadira. ¿Esta generalidad es cuando el metal tiene cuántas valencias? 3. 3, correcto. Claro, profesor, porque hay 3 generalidades. Y ha dicho cuando trabaja con la menor, cuando trabaja con la mayor y cuando trabaja con la del centro. Esta generalidad es cuando el elemento tiene 3 valencias. 3 valencias. Y si tuviese 2 valencias, ¿cuáles fueran? Oso e Ico. ¿Oso para quién? Para la mayor. Oso para la mayor, oso para la menor, Ico para la mayor. Oso para la menor, Ico para la mayor. Oso para la menor, Ico para la mayor. Estos son notas, ¿ya? Notas que quien no domina esta parte todavía al 100% o no lo recuerda muy bien, las debe de escribir, ¿ya? Generalidades para 3. Generalidades, y si el elemento tiene una sola valencia como el sodio, ¿qué se usa? ¿Qué se usa? Ejemplo, para 3, oso, hipo, oso, ico. Para 2, oso, ico. ¿Y para 1? Oso nomás. Ico. Y para 1, ico. Es por eso que existe el óxido sódico. Es por eso que existe el óxido sódico. Que por cierto, este es el óxido sódico. Tiene una sola valencia. Se llama óxido sódico. Chicos, Henry, ¿y si el elemento tiene 4 valencias? ¿Qué se usa? Si el elemento tiene 4 valencias, ¿qué se usa? Un prefijo y un prefijo. Para la menor. Profesor, al 3 se le agrega el per. Per. M. Ico. Per. M. Ico. Es decir, el per, el metal, el ico. En tal caso que tenga 4. En tal caso que tenga 4. Entonces son estas 4 generalidades, ¿ya? Para 1, ico. Para 2, oso para la menor, ico para la mayor. Para 3, hipooso para la menor, ico para la mayor, oso para la del centro. Y 4 valencias, hipooso para la menor, oso para la menor del centro, ico para la mayor del centro y perico para la mayor de todas. Estas son generalidades que debemos de dominar al momento de realizar una nomenclatura, ¿ya? Una nomenclatura. Puedo borrar, ¿no? Puedo borrar. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Porque ya estamos claros en generalidades y en formulación. En formulación. Llegamos acá, ya como por otros ejemplos acá. Como miren el monóxido de hierro. Monóxido de hierro, ¿ya? Este es por la sistemática, por la UPAP. Monóxido de hierro. Trióxido de hierro. Los dos. Óxido de litio. Como por ejemplo, óxido de hierro 2. ¿Ya? Porque acá. Mira. Esto se nos hace difícil. Vemos esta fórmula y nos mandan a nombrar por la nomenclatura stop. Yo no estoy viendo la formulación. Profesor, ¿cómo hago yo para nombrar esto? Por la stop sin hacer la formulación, porque no quiero invertir tiempo en la formulación, profe. Además que no me están pidiendo la formulación. Tengo que recordar, por allí hace rato escuché, profe, el oxígeno siempre trabaja con 2. Y si yo no veo ningún 2 acá, es porque se han simplificado, ¿ya? Me hacen una seña así como macheteado, ¿ya? Ya se han macheteado, ¿ya? Pero mejor estas se han simplificado. Esa palabrita por ahí no me suena tan bonito, ¿ya? Se han simplificado. Entonces, de esa manera sé que trabajan con 2, sin necesidad de hacer la formulación. Óxido ferroso. ¿Qué tengo que observar yo acá? Termina en oso. Si termina en oso es porque el elemento ha trabajado con ¿cuántas valencias? Ajá, deducción. ¿Con la menor? No, claro, ajá, importante. Ha terminado en oso, ha trabajado con su menor. Pero, ¿y con cuántas valencias tiene entonces? Solamente con ese nombre puedo saber cuántas valencias tiene. ¿Cuántas valencias tiene? 3. 3, ¿segura? 2. 2. Dos. Ico y oso. Tiene 2. Profesor,
Y no puedo tener 3, porque también hay un óxido, ejemplo, si el hierro tuviese 3, también pudiera ser óxido ferroso. Entonces existen esas dos posibilidades. Existen esas dos posibilidades de que pudiera haber trabajado con 2 o pudiera haber trabajado con 3. Ah, pero, se me ha simplificado acá y trabajó acá con un 2. Y posiblemente ese es su menor. Ya yo sé que el hierro no tiene valencia número 1. Ya sé que no tiene valencia número 1. Sus valencias son mayores a 2 porque ya utilizamos el 2. ¿Ya? Ahora, estos metálicos se pueden combinar, estos oxígenos se pueden combinar con los no metales. Y es la misma metodología. Es la misma metodología. ¿Ya? Profesor, ¿cómo así? Óxido no metálico, combinación del oxígeno con un no metal. Como por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo, un no metal. Elegimos un no metal y elegimos al carbono. Carbono. Chicos, ¿cuáles son las valencias del carbono? Valencias del carbono. Rápidamente, valencias del carbono. Dos y 4. 2 y 2 y 4. Utilizamos la valencia número 2. Más oxígeno 2. Intercambian las valencias. En mi mente, ¿qué yo voy a decir cuando yo tengo este caso? Al momento que yo diga intercambio las valencias. ¿Pero qué me va a decir mi mente? Mi mente vaga, mi mente perezosa. ¿Qué me va a decir? Pero también mi mente lógica. ¿Qué me va a decir? A ver, Nayara, ¿qué me va a decir en ese momento mi mente? Tu mente, ¿qué te va a decir? Tu mente te va a decir, Nayara, duerme, come, ya. Eso, ya, a ver, pero una mente que va a trabajar para hacer este ejercicio. Luis, mi mente me va a decir, ¿para qué intercambiar las valencias si van a quedar iguales? Eso va a decir mi mente. ¿Para qué intercambiar las valencias? Para eso hago aquí mismo. Hago esto, ya, y coloco esto. Y listo. Y esto es lo que voy a nombrar. Por la nomenclatura sistemática, ¿qué tengo que recordar? Mis prefijos del inicio con la palabra óxido, más el prefijo en tal caso que exista y el no metal. Y comienzo a nombrar de derecha a izquierda. Recuerde que el oxígeno tiene un prefijo allí, es el 1. Y el carbono también tiene el 1 allí. Ya escondiditos los tienen allí. ¿Ya? Entonces, para uno, monóxido de carbono. Profe, ¿monóxido de monocarbono? No, pasa nada con el monóxido de monocarbono. Monóxido de carbono. Profe, pero no tengo que nombrar. Sí, vas a nombrar prefijos, pero de 2 en adelante en el segundo átomo. De 2 en adelante. Entonces tú dices monóxido de carbono. Y por la nomenclatura esto, profe, la palabra óxido. Óxido de carbono y el número romano. Una pregunta, Henry. Henry, ¿cuál es, qué valencia del número romano va allí? ¿Qué número? El 2. ¿Por qué el 2 si aquí hay un 1? Henry, ¿por qué el 2 si hay un 1? Porque la valencia del carbono era 2. Porque la valencia del carbono era 2. Porque la valencia original del carbono es 2. Correcto. Entonces, colocamos nosotros óxido de carbono 2. Ah, la nomenclatura tradicional, anhídrido, nomenclatura tradicional, anhídrido. Y verifico yo. Ustedes me han dicho que el carbono trabaja con 2 y trabaja con 4. Tiene 2 valencias. ¿Qué generalidad voy a utilizar para cuando tenga 2 valencias? Que la acabé de escribir hace un momento. ¿Qué generalidad se usa, Yamilet? Paris, encienden su cámara, cuando trabaja con 2 valencias. A ver, Oriana, ¿cuál es la generalidad que se usa cuando trabaja con 2 valencias? Uy, a ver, Gabriel, ¿cuál es la generalidad que se usa cuando trabaja con 2 valencias? Hans. No la han escrito entonces. No la han escrito. Porque yo les... para la mayor. Claro, pues. No la han escrito. Chicos, tenían que haberla escrito. ¿Ya? Tenían que haberla escrito. Ahora tienen que agarrar su PPT y ponerse por la tarde a sacar otra vez generalidades. Yo se las escribo resumidas para que ustedes ya por la tarde no hagan nada. Pero ustedes deben de ir avanzando en sus notas. Más que todo en las generalidades, ¿ya? Que es lo que necesitamos acá.
Entonces, oso para la menor, ico para la mayor. Yo sé que si va a ser para la menor, se va a llamar anhídrido carbonoso. Carbonoso. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con la valencia menor. Y si hubiese trabajado con 4, profe, anhídrido carbónico, porque voy a utilizar estas dos, porque estoy trabajando con 2 valencias nomás. Recuerde que yo dije, para 1 utilizan ico, para 2 utilizan oso para la menor, ico para la mayor. Para 3 utilizan hipo-oso para la menor, oso para la del centro, ico para la mayor. Y para 4 utilizan todas estas que están aquí. ¿Ya? Esa fue la generalidad que les he dicho que escriban para que no tengan duda. Bueno, esta generalidad la tengan aquí. De manera resumida se los doy yo. ¿Ya? Y de esa manera nosotros nombramos, ¿ya? Los óxidos por la nomenclatura IUPAC, STOP y tradicional. ¿Ya? Como por ejemplo el monóxido de azufre acá. Miren, yo sé que el monóxido de azufre trabaja con 2. El azufre trabaja con 2 porque se ha simplificado. ¿Ya? Óxido de azufre 2 y anhídrido hiposulfuroso porque trabaja con 2 y debe de tener 2 valencias también. Ahora, el ácido se va a formar. Los ácidos se forman cuando un óxido se pone en contacto con el agua. Y ya cuando un óxido se forma con el agua se forma un ácido. Pero existen muchos ácidos. Existen ácidos binarios, también llamados hidrácidos. De allí proviene el ácido clorhídrico. Existe también el ácido ternario, que también son llamados oxácidos, y allí se forma el ácido hipocloroso. Miren, hay un ácido clorhídrico, pero se ha combinado con oxígeno. ¿Esto es por qué? Porque se ha combinado con agua, la metodología de los ácidos, igual, va a cambiar algo pequeñito, evangelista. Va a cambiar en que en vez de ser con oxígeno, es con hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno. Recuerden que estoy evaluando las participaciones, ¿ya? Con hidrógeno. Entonces, básicamente, me van a existir, así como para los óxidos existen los metálicos, los no metálicos, para los ácidos metálicos y no metálicos también. Para los metálicos, combinación del metal con el hidrógeno, Y lo vamos a nombrar de esta manera. Para la sistemática, prefijo, porque existe un prefijo y ya lo conocemos ya. El prefijo es igual para todos. Y la palabra hidruro, como por ejemplo un monohidruro, dihidruro, trihidruro, tetrahidruro, pentahidruro del metal. ¿Ya? Para la nomenclatura stop, la palabra hidruro del metal y el número romano, el metal. ¿Ya? Y para la nomenclatura tradicional, ya el hidruro, la palabra hidruro y otra vez los prefijos y los sufijos. Y me voy a los ejemplos que están acá. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿ya? Este que tenemos aquí. ¿Ya? ¿De dónde proviene esto? Del calcio. ¿Ya? Del calcio 2 más el hidrógeno 1, porque la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del calcio es 2. Intercambio las valencias. El calcio me queda con 1 y el hidrógeno me va a quedar con 2. Y esto es lo que yo voy a nombrar. Y se me va a llamar de derecha a izquierda igual. Dihidruro de calcio. Hidruro de calcio 2. Hidruro de calcio 2. Hidruro cálcico. Profe, ¿por qué cálcico y no calcioso? ¿Por qué cálcico y no calcioso? A ver, chilingano, no te he escuchado casi. ¿Por qué cálcico y no calcioso? Noel, ¿por qué cálcico y no calcioso? Porque ha trabajado con la mayor, que tiene 2 valencias. El calcio tiene 2 valencias. ¿Cuántas valencias tiene el calcio? Es que solo tiene una valencia. Y para él es Es el mayor. solamente tiene una valencia. Y como es una, es su mayor. Es por eso que trabajamos con ico y no trabajamos con oso. Profesor, ¿y pero cómo sé yo, ejemplo, que no tiene un oso? Ya, ¿cómo sé yo? Porque, ejemplo, si trabaja por ico, yo diría, está trabajando con la mayor. Debe ser que tiene 2, 1 y 2. Por allí yo debo de saber generalidades. El profesor Jorbe me dio generalidades cuando vimos los no metales. Y el calcio se ubica en el grupo de los alcalinoterrios, grupo número 2.
Y todos los alcalinoterrios tienen dos valencias. Tienen una valencia que es el número 2. Y ya, listo. Y con eso está resuelto el dilema en tu mente. Esa es la idea, Cheryl. Que cuando yo tenga el elemento no vaya a la tabla periódica. Siempre me va a salvar la tabla periódica. No. Sino que con las mismas generalidades que yo les he dado, ustedes puedan deducir la respuesta. Ejemplo, yo sé por qué Noel me dijo, profe, es la mayor. Tiene dos valencias. Porque él dijo, él utilizó esto, dijo, tiene un ICO, debe ser que existe una menor que él. Pero se ha olvidado que ICO también es para los elementos que tienen una sola valencia. Él automáticamente debe de decir, calcio, grupo 2, alcalinoterrios, todos tienen una valencia y es el número 2. Ya, eso ahí están utilizando ustedes las propiedades de los compuestos, de los elementos metálicos y no metálicos, que ya la hemos visto ya. ¿Ya? De igual manera, los ácidos, pero que se forman de los no metales, que son haluros de hidrógeno o hidruros no metálicos, la formulación la misma, pero ¿qué va a cambiar? Como es un ácido no metálico, no metal más el hidrógeno. ¿Cómo se nombra, profesor? X, que significa no metal. Como por ejemplo, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro, del prefijo y hidrógeno. E hidrógeno, porque el hidrógeno puede tener un prefijo. Nomenclatura stop no se usa. ¿Por qué? Porque siempre va a estar con 1. Porque como es cloruro de hidrógeno, el hidrógeno siempre va a estar con 1. Entonces, ¿para qué? Y nomenclatura tradicional. Ácido, la palabra es ácido. El elemento no metálico, como por ejemplo clor y la palabra hídrico. Ácido clor hídrico. Ácido brom hídrico. Ácido yor hídrico. Como por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos acá, ¿ya? Fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno, acá, miren, esta es la que no se utiliza. ¿Por qué? Porque es fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenuro, y todos tienen 1. Todas es con 1. Aquí, ácido fluor hídrico, ácido clor hídrico, ácido sulfídrico, ácido sele nídrico. ¿Ya? Y se trabaja con quién, profesor. ¿Con qué valencia trabajan los elementos acá? Con su menor valencia. Ejemplo, aquí yo veo que el flúor está trabajando hidrógeno 1 más flúor 1. Aquí yo veo que el cloro está trabajando con hidrógeno 1 más cloro 1. Aquí yo veo que el azufre está trabajando con hidrógeno 1, azufre 2, porque es su menor valencia. Es su menor valencia, ¿ya? De igualmente, los elementos no metálicos, todos los elementos no metálicos en esta nomenclatura trabajan con una sola valencia, ¿ya? Hidruros volátiles. Hidruros volátiles. La generalidad es la misma. Prefijo, hidruro, metal. Ah, pero ¿quiénes forman los hidruros volátiles? Lo forman estos que están acá, los elementos del grupo 13, 14 y 15. Ellos forman los hidruros volátiles. Es por eso que hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen nombres propios admitidos. Profe, ¿cómo así? Como por ejemplo, el amoníaco, la fosfina, la arsina, la estivina, el metano, el silano, el borano. Son nombres admitidos que le han dado. Pero en nomenclatura estos siguen siendo los mismos. Miren, hidruro de nitrógeno 3. En sistemática, trihidruro de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? Este tipo de nomenclatura. Vamos a ingresar en la plataforma y vamos a resolver el cuestionario que está en plataforma, por favor. Busquen su tabla periódica que lo van a necesitar.